Un saludo cordial a todos los participantes y en primera instancia un agradecimiento a la Corporación Penser por invitarme una vez más a compartir con ustedes en este magno encuentro. Como les decía, soy Miriam Camacho Centeno y represento a Bolivia y a las universidades UPB y a la Universidad Unión Bolivariana. En esta oportunidad me gustaría que compartamos juntos algunas reflexiones en torno a los desafíos del trabajo en gestión universitaria en tiempos de pandemia. Como antecedentes, recordemos que en América Latina no podremos olvidar marzo del 2020. ¿Por qué? Porque en esta época se suspendieron las clases, no hubo trabajo académico, educativo y nos vino la cuarentena por el COVID-19. ¿Qué generó todo esto? Generó pánico colectivo y un estrés por el confinamiento. Entonces, ¿qué pasó con las instituciones educativas? Empezó a utilizar herramientas tecnológicas de aprendizaje virtual, pero todas estas fueron improvisadas, lo cual dio lugar a que veamos que la educación estaba en tiempos de crisis. La OEI nos permite hacer un cálculo y nos indica que 14 millones de niños y niñas a nivel infantil tuvieron clases interrumpidas, 46 millones en educación primaria, 44 millones en educación secundaria y 18 millones en educación universitaria, haciendo un total de 122 millones de estudiantes afectados en su proceso de aprendizaje, que generó cuáles fueron las consecuencias, miseria y dolor, por lo que necesitamos trabajar mayores elementos que nos permitan una contextualización acorde a las necesidades. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer entonces en este nuestro encuentro? Vamos a generar una mirada crítica y al mismo tiempo reflexiva desde la gestión administrativa, pero con un abordaje académico y que nos permita un acercamiento al modo y a la forma de las instituciones educativas para abordar las nuevas realidades que convergen alrededor de la pandemia. Nos surge una pregunta. ¿Están las instituciones educativas para enfrentar la crisis? ¿La educación contribuye al futuro? ¿Hay cambios en el pensamiento, cambios que además son indispensables? ¿Estamos preparados para afrontar y resolver problemas que, si bien ahora hemos empezado con la pandemia, pues vienen otro tipo de problemas que nos tocará enfrentar? ¿Estamos preparados para contextualizar de manera social la crisis? Entonces, ¿cómo podemos encarar todo esto? Podemos encarar modificando las maneras de enseñar. No podemos seguir enseñando de la misma manera, así como no se podrá seguir aprendiendo de la misma manera, puesto que frente a un hecho de la magnitud que estamos viviendo, somos personas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta, si podemos llamarle nueva realidad? Aprovechar los recursos informáticos. También tenemos que organizar el conocimiento de una manera diferente, más práctica que teórica, reformulando para esto políticas y programas educativos, donde nuestros docentes sean los ejes motivadores de conductas conscientes del aprendizaje, de la necesidad y de la fortaleza que significa el aprendizaje en una comunidad y en los sujetos. Por lo tanto, contar con estudiantes autocríticos, automotivados, con una férrea voluntad para resolver problemas, no para darle la espalda al problema, sino para hacerle frente al problema en lo que signifique salir adelante de una manera
positiva. Entonces, en esta reflexión académica voy a considerar dos puntos importantes que propone Morán en homenaje a sus 100 años de vida. Y él nos dice que construir, nos habla de la construcción del hecho educativo para el futuro. Y tomando dos elementos, nos indica saber afrontar las incertidumbres y saber enseñar la comprensión. ¿Qué significa esto? Si primero pensamos en saber afrontar las incertidumbres, surge una pregunta y dice, ¿por qué no enseñar principios de estrategias que permitan afrontar los riesgos? Entonces, nos llama la reflexión de buscar que los docentes enfrenten lo inesperado, modificando el desarrollo de la acción formativa, es decir, analizar, mirar, actuar en el proceso formativo en razón a lo que estamos viviendo, en razón a lo que se ha vivido y en relación a lo que nos toca vivir. También potenciar en el docente varias alternativas de solución a los problemas, preparando las mentes, preparando a aceptar lo inesperado, no tener la rutinaria vida de un confort estable en el que nos dé miedo enfrentar lo inesperado. Asimismo, considerar que cuando se descubre y nace algo nuevo y desconocido para la ciencia, se va creando la incertidumbre, que es el punto inicial de un proceso de aprendizaje. Gracias a la incertidumbre podremos mirar y buscar mayores alternativas. Entonces, tendremos que pensar en algunos indicadores. Por ejemplo, en que el hecho colaborativo y educativo, ¿qué va a hacer este hecho colaborativo y cooperativo? Va a permitir en el acto educativo sobrellevar distintas situaciones, donde el Internet va a convertirse en una ayuda para el aprendizaje del estudiante y a no detener su potencial de aprendizaje. También es importante agregar mejores recursos tecnológicos en ese hecho educativo. Cada vez buscar mayores y mejores elementos que, si bien el año pasado se han ido improvisando, ahora hemos ganado en aprendizaje, tanto docentes como estudiantes. Entonces, seguir aprendiendo y seguir buscando mayores recursos para mejorar este hecho educativo, favoreciendo nuevas formas de aprendizaje. También que los académicos trabajen para resolver los problemas. No hemos estado preparados para resolver problemas. Entonces, tenemos que los académicos trabajar aún más en esta forma y en esta posibilidad, interpretando situaciones inesperadas, como las pandemias, como el calentamiento global, como los fenómenos naturales por los cuales atravesan las sociedades. Entonces, ¿qué hace la educación en tiempos de pandemia? Debe impulsar la educación científica frente al caos y a la incertidumbre. Debe ayudar a los estudiantes a enfrentar lo inesperado y prepararse para lo desconocido. Además, empoderar a ese docente para motivar a sus estudiantes a resolver problemas nuevos y no repetirlos, sino resolverlos. La lección por aprender, ¿cuál es? Fundamentalmente la resiliencia. Afrontar la incertidumbre y ser resilientes para mirar al futuro. ¿Qué va a suceder si no tenemos una mirada mucho más práctica y resiliente con la educación que viene más adelante? Pues nos vamos a encontrar rezagados. Va a provocar inestabilidad, inseguridad, crisis, zozobra. No vamos a salir adelante de una manera óptima, sino vamos a quedarnos en el hecho educativo retrasado. Y cuando nos propone Morán en este segundo saber y nos habla de enseñar la comprensión, nos indica que la problemática de la sociedad no es la falta de información, sino la dificultad de acceder a ella
pero no por los medios materiales, que en nuestros países latinoamericanos es una realidad. En diferentes lugares no tenemos la posibilidad del acceso al Internet, pero no se refiere a eso únicamente, sino a la falta de organización de la misma, ya que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes son nativos digitales y en un principio pensamos que iba a ser mucho más fácil para ellos una educación virtual y no fue así. ¿Por qué? Porque no tenían la organización de hacer un trabajo académico de aprendizaje a través de los medios de comunicación informática. Entonces esto deriva en que el conocimiento se torna fragmentado en áreas específicas, aislando una visión del todo y además diversificando una contextualización, por lo tanto una realidad. Entonces, debemos pensar que el ser humano debe ser visto como un ser integral, un ser complejo, un ser multidimensional que requiere una visión completa de la realidad, de lo cual él es partícipe y en lo que él se encuentra rodeado. Entonces, el conocimiento debe ser integral y debe ser contextualizado, lo cual fundamenta en la comprensión humana de los hechos que le toca vivir. Entonces, tenemos que abrir los ojos a lo que estamos viviendo, analizarlo, reflexionarlo, superarlo y recibirlo como un aprendizaje, como una enseñanza para mirar más allá. No seguirlo escondiendo y pensar que vamos a volver a una realidad idéntica a la que vivimos. No, porque hemos vivido estamos viviendo unos hechos que nos deben servir de aprendizaje. Entonces, ¿qué hace la educación frente al conocimiento? Cuestiona si el sistema educativo es coadyuvante en la construcción de conocimientos. Reflexiona si a las aulas llegan las informaciones construidas, inconexas, parciales, seleccionadas únicamente para cumplir objetivos y seleccionadas por agentes externos al hecho educativo. También observa de qué forma se hace el conocimiento o se genera el conocimiento en las aulas y qué tipo de conocimientos se están analizando y se están construyendo o simplemente nos estamos constituyendo en repetidores de conceptos. Entonces, todo esto debe cuestionarnos, debe reflexionarnos y volvernos a interrogar lo que en la educación estamos considerando como conocimiento. Entonces, para enseñar la comprensión, se requiere la apertura a un aprendizaje permanente, a la posibilidad de que todos los días y de todos los hechos que están a nuestro alrededor, aprendemos. La capacidad de aprender a aprender, lo necesario que es enfrentar los múltiples contextos en los cuales nos encontramos y en los cuales nos desenvolvemos. También la capacidad de saber discriminar las diferentes fuentes de información que munen el conocimiento de los estudiantes. Entonces, enseñar la comprensión se torna en una necesidad para la humanidad, una necesidad abordada desde dos puntos de vista. ¿Cuáles? Primero, la comprensión interpersonal e intergrupal. Comprenderme yo, comprender mi primer entorno grupal, para, en un segundo punto, comprender ya a escala planetaria. La pandemia la hemos vivido en el planeta, entonces tenemos que ampliar nuestra comprensión a todos, porque todos lo hemos vivido, unos más que otros, de una manera similar. ¿Y cuáles son los enemigos de la comprensión? Son el egoísmo, son el etnocentrismo y el sociocentrismo planteados desde Morán. Entonces Morán ve las posibilidades de mejorar la comprensión mediante tres elementos. Primero, la apertura empática hacia los demás.
Segundo, la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes. Somos diferentes, pensamos diferentes, pero eso no quiere decir que no seamos empáticos. Tampoco quiere decir la empatía que tengamos la obligatoriedad de pensar y actuar de la misma manera. Tenemos que aprender a ver en el otro un ser diferente y al mismo tiempo idéntico a mí, lo cual no me impedirá las confrontaciones y aquella lucha de poderes. Y el último punto que propone Morán es el respeto a la dignidad humana. Mirar al otro como un ser humano digno, igual, similar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos para entender al mundo, para entender la realidad, para entender el pensamiento, para entender el conocimiento? Debemos pensar que todos ellos son elementos complejos. Entonces, una mirada, tendremos que partir de una mirada holística de un todo, pero también de una mirada reduccionista desde la parte, y ambas generar juntas el estudio del fenómeno. ¿Para qué? Para generar una nueva gestión educativa con una perspectiva mucho más amplia. Apoyémonos en algunos autores, por ejemplo, Matteo Littman, quien nos indica que la gestión educativa debe unir, contextualizar y globalizar el pensamiento. Además, reconocer lo singular, lo individual y lo concreto como formas razonables para formar personas, lo cual requiere una transformación de la enseñanza. Por supuesto que va a generar una transformación de la enseñanza y propone enseñar toda esta singularidad y reflexión a través de la madre de todas las ciencias, que es la filosofía. Entonces, en tiempos de pandemia y post la misma, es importante que la sociedad pueda formar personas pensantes, activas, reflexivas, competitivas, emprendedoras, racionales, porque esa es la necesidad del hombre del mañana. Esa es la necesidad del sujeto que va a hacer frente a todas estas adversidades que la hemos vivido y que nos tocarán vivir. Por lo tanto, la gestión debe implicarse también en la formación de la comunidad, porque las comunidades no están formadas. Las comunidades también están en crisis de no entender qué está pasando en esta situación. Por lo tanto, la gestión educativa debe extenderse hasta las comunidades, capacitándolos y ejercitando en ellos pensamientos complejos, no así dogmáticos. Entonces deberemos promover agentes educativos capaces de ver más allá de cualquier posibilidad de arriesgarse y de formar un pensamiento mucho más amplio, pero no cualquier pensamiento, sino un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y al mismo tiempo un pensamiento cuidadoso. Sigamos compartiendo reflexiones y esta vez veamos qué es lo que nos indica Felix Albach y Hans Witt, que son investigadores del Centro de Investigaciones de Educación Superior de Boston, y nos dicen: el coronavirus es un serio problema para las sociedades, los individuos, las instituciones, la educación superior, pero aprender las lecciones y las estrategias de planeación no ha sido algo que la comunidad académica esté acostumbrada a hacer. Por lo tanto, no será posible que esta crisis del coronavirus se convierta en una llamada de atención que despierte a la academia. Miren qué interesante reflexión. Veamos ahora qué nos dice Ángel Morfe Peraza. Él es un docente investigador de la Universidad Católica de Táchira, Venezuela, y él indica que ante estos escenarios adversos en la gestión y la acción educativa hay dos elementos fundamentales: la motivación, motivarnos, automotivarnos y motivarnos de manera conjunta, y la creatividad, buscar mayores elementos, mayores estrategias que puedan ser utilizadas tanto por los docentes como por los estudiantes.
El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, que es un académico de la Universidad de Guadalajara, nos dice, es fundamental crear ambientes de aprendizaje efectivos en la virtualidad. Y esto no es fácil, pero tenemos nosotros que prepararnos y cada vez ser más solventes y no improvisar, preparar de tal manera que pueda despertar la necesidad de aprendizaje en los jóvenes y, por supuesto, la necesidad de enseñanza en los profesores. Porque una consecuencia de la pandemia podría ser la baja del rigor académico en las universidades alrededor del mundo. Entonces, es importante rescatar la virtualidad para poder generar también calidad. Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, nos dice, con cálculos incorrectos y sin ciencia, el mundo corre el riesgo de terminar con buena salud, pero con una economía agonizando, por lo que no se debe olvidar que la primera vacuna que la sociedad necesita ante este caos que ha provocado el COVID-19 es la vacuna de la educación y la ciencia. Entonces, con esta vacuna de la educación y la ciencia, podremos mirar más allá de manera óptima y optimista. Mariano Jabonero, el secretario general de la OEI, nos invita a ayudarnos entre todos a pensar en un mundo post-crisis que con toda certeza será distinto al actual. Entonces, a manera de cierre y para quedarnos con reflexiones para lo que nos toca hacer desde el papel que nos toca desempeñar como actor educativo y en todo el proceso, llámese planificación, ejecución, evaluación del hecho educativo, recordemos nuevamente a Morín y pensemos en el saber enseñar la comprensión, en asumir un gran compromiso en la gestión y en la ejecución del hecho educativo. Es decir, nosotros somos figuras muy importantes en este hecho educativo, porque estos actores educativos, docentes, estudiantes, comunidad, etcétera, debemos entender que las nuevas tecnologías son un baluarte transformador para paliar la crisis, es decir, creer en la tecnología, creer en la posibilidad de que todos tenemos una oportunidad más de aprender, de continuar aprendiendo y de continuar creciendo en nuestra formación gracias a las tecnologías transformadoras. Se debe entonces consolidar una reforma de toda la mentalidad, cambiar nuestra mentalidad y mirar lo que teníamos ya atrás como era la tecnología. Sin embargo, no le hacíamos caso hasta el momento que nos ha surgido la necesidad. Entonces, a partir de este aprendizaje, miremos que la tecnología también es un instrumento importante para el aprendizaje. Reformemos, por lo tanto, las mentalidades de una manera urgente y propongamos intervención en la formación de las personas de manera puntual, de manera precisa, con un abordaje y un seguimiento en el hecho educativo en tiempos de pandemia. Cierro mi presentación apoyándome en Kurt Lewin, que él decía, si quieres entender algo de verdad, intenta transformarlo. Muchas gracias.